Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a este encuentro donde vamos a hablar hoy del entorno macroeconómico que ha estado sumamente interesante, muy movido, pero para muchos de nuestros inversionistas también ha venido acompañado de caídas importantes, de minusvalías en sus portafolios. Entonces espero que un poquito de lo que hoy discutamos de la visión del equipo de análisis les pueda resultar útil. Por cierto, esta presentación, tanto los que están aquí en vivo en el corporativo de Actinver como aquellos que estén conectados en línea, si le dan un escaneado a este código QR, van a poder recibir este PDF. No se preocupen, si no les da tiempo, en lo que vuelven a encender sus teléfonos, al final les vuelvo a mostrar este código para que todos los puedan tener disponible. Le doy 10 segunditos más y luego ya comenzamos con lo siguiente. Les prometo que va a estar al final de nuevo. Bueno, a ver, hay muchísimos temas complicadísimos que se han acumulado en este 2022 derivado de todo lo que sucedió durante la pandemia en los últimos 2 años. Y a su vez gran parte de lo que vivimos en esa pandemia se vio aumentada por lo que habíamos visto 2, 3, 5 años atrás en temas de guerras comerciales, en temas de movimientos populistas, en tema de un cambio de automatización muy profundo en las principales economías manufactureras. Pero la gran válvula de escape que vimos en este 2022 fue un fenómeno muy antiguo, muy ochentero que se llama inflación. Y vean estas dos gráficas que yo creo que resume de una manera muy importante cómo está el entorno inflacionario tanto en economías emergentes como en economías avanzadas. Van a ver de su lado izquierdo cómo se ha visto esta inflación para algunas de las economías más importantes, por ejemplo, para Estados Unidos, para Canadá, para Europa, para el Reino Unido, donde son inflaciones que en algunas economías grandotas, importantes, la hemos visto incluso por arriba del 8%. Y además recordarles que en muchas de estas economías el objetivo de inflación de sus bancos centrales es del 2%. Y pueden ver, por ejemplo, el último mes que hay información inflacionaria para todas estas economías, que es el mes de abril, cómo se ve a tasa anual estos números. Algunas que no son sorpresa, economías emergentes como Brasil, con inflaciones a dobles dígitos, en Chile, Colombia no muy lejos de eso. Pero creo que lo que realmente ha espantado mucho al mercado es lo que está de color dorado, que son las economías avanzadas. Ver a España con una inflación del 8% parecía imposible hace no muchos años. Es más, la preocupación que había en ese momento era si no podíamos estar viendo en economías como en Europa o como en Estados Unidos, algo parecido a lo que sucedió en Japón, que eran décadas completas de inflaciones no solamente bajas, sino con riesgo incluso de llegar a ser negativas, y que eso pusiera en una situación muy complicada a sus bancos centrales, a sus secretarías de Hacienda. Pero vean, por ejemplo, Europa en el agregado, inflación del 7,5%, Alemania del 7,4%, el Reino Unido del 7%, incluso los países con inflaciones más acotadas de estas avanzadas, bastante arriba del 4%. Yo creo que si hace un par de años hubiéramos hablado de inflaciones en Europa del 7% o de Estados Unidos del 8%, nos hubiéramos tirado todos de locos, ¿no? O sea, no era lógico esperar un entorno así. Por cierto, destaca mucho un país que se llama China, que parece estar completamente fuera, ¿no?, de la dinámica del resto del mundo, con una inflación de solamente el 2%. Y creo que eso es algo importante para sus portafolios de inversión. Ahorita vamos a hablar de esto con un poquito más de detalle, pero lo más relevante es que la única economía del mundo donde se ve un espacio para que sus bancos centrales puedan apoyar a sus mercados, para que su Secretaría de Finanzas pueda apoyar a su economía a través de estímulos fiscales, va a ser China, porque en el resto del mundo no vamos a ver, sin lugar a dudas, un fenómeno así en los siguientes 2 años. Ahora, ¿qué es lo que está ocasionando esta inflación tan elevada? Llevamos muchas décadas pensando en una inflación que es ocasionada por una actividad económica sobresaliente. ¿A qué me refiero con eso? Cuando vemos a las economías con incrementos de productividad, cuando vemos a las economías donde la gente tiene mucho trabajo, que tienen ingresos importantes, pues lo que sucede es que todo el mundo se anima a subir sueldos, ¿no? En las tiendas, en los restaurantes, en todos lados la gente sube precios. Porque al incrementar estos precios no se ve un deterioro en las ventas. Y cuando la inflación se genera por esta demanda tan dinámica y se llega a salir de control, es una demanda que le decimos los economistas que viene del lado pero es una inflación que viene del lado de la demanda. Esto es algo muy inusual, lo que estamos viviendo en este 2022.
Y la última vez que vimos esto fue en los 80s y lo vimos varias veces en los 70s, que es una inflación ocasionada por la oferta, donde hay algún tipo de problema en las cadenas de suministro. En los 70s y los 80s fue principalmente por los riesgos geopolíticos en el Medio Oriente, que no había petróleo, que la gasolina se había subido, el diésel se había subido. Y lo que estamos viendo ahorita es algo que era más común en esas épocas, hace 40, 50 años. Pero en el caso particular de este 2022, los dos temas importantes que determinan la inflación son, número uno, China. ¿Qué está pasando en China? Que el COVID no se terminó. De hecho, el COVID regresó y de una manera muy importante. Y además en China suceden pues muchos fenómenos internos, porque por un lado sus vacunas no funcionaron. El efecto que tuvieron CanSino y Sinovac y todas las vacunas que algún día llegaron aquí a nuestro país funcionó para que la gente afortunadamente no falleciera, pero los efectos de protección disminuyeron rápidamente. Y llegó un nuevo brote que el gobierno chino pues no quiso recibir la ayuda de nadie más. Hay vacunas y hay vacunas en todos lados, hay vacunas de sobra en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, pero los chinos no quisieron recibir apoyo de nadie más y lo que vimos fue este pico de contagiados. ¿Cómo se lee esta gráfica del lado izquierdo? Es el número, los casos de contagio por cada millón de habitantes, 20 contagios por cada millón de habitantes, que comparan el pico actual con el pico en el peor momento del 2020. Y recuerden que en ese inicio del 2020, ahí es donde estaba la pandemia, el origen de la pandemia. No sabíamos ni siquiera que estábamos en una pandemia. Entonces, el virus ya estaba en China, la economía seguía abierta, la gente seguía contagiándose. Era el peor momento de la pandemia, ese inicio del 2020, y fue 10 veces más elevado, no 10 veces no, que es como 6 veces más elevado en este 2022 los contagios que en el peor momento del 2022. Y pues se pueden imaginar que ha tenido pues problemas muy serios, ¿no? Para las cadenas de suministro. De China sale todo tipo de componentes, todo tipo de materias primas. Lo que ustedes se imaginen, en algún lado China tiene que estar involucrado. Y vean ese mapa del lado derecho. Ese mapa es, no sé si a ustedes les parezca, pero me parece increíble ver una foto de ese tipo. Los puntitos que están ahí en la costa china son barcos. Esa es una foto del 5 de mayo. Los barcos que están de color rojo son barcos que tienen energía, algún tipo de energía, ¿no? De energéticos. Y los barcos que están de color verde son barcos que tienen cualquier otro tipo de mercancías. En esos barcos hay comida echándose a perder, hay semiconductores que son necesarios para producir automóviles, blancos, teléfonos, a lo que ustedes imaginen estaban en esos barcos. Una foto normal de ese tipo debería tener por ahí de unos 500 barcos nada más, ¿no? Y vean todos los barcos que estaban ahí esperando a ser desembarcados. Es un problema muy serio el que se ocasionó en China con estos cierres. La buena noticia, como ven aquí del lado izquierdo, es que ha disminuido mucho la tasa de contagios. No ha abierto completamente la economía china, pero en el peor momento, que fue apenas hace un mes, vimos cadenas de suministro más rotas que en el peor momento de la pandemia durante el 2020, incluso durante el 2021. Y por si fuera poco, llegó un choque adicional a los mercados, que fue también algo muy, muy ochentero, ¿no? Que es la invasión a Ucrania por parte de Rusia. Un Putin que literalmente se volvió loco y todo lo frío y calculador que había sido durante la Guerra Fría y durante los años desde que tomó posesión después de Yeltsin, pues invade Ucrania en esta necesidad que siente su gobierno de defender que la OTAN no vaya a expandirse en sus fronteras hasta llegar a Rusia. Y algo crucial de esta invasión no solamente es que se le prohíbe a Rusia exportar todo tipo de cosas, sino que Ucrania mismo, pues al estar en guerra, pues no puede producir nada. Y en su conjunto, ahorita les voy a enseñar unas gráficas muy interesantes de cómo entre Rusia y Ucrania son los productores más importantes de todo tipo de cosas, de granos, de metales, de petróleo, de energía, de todo tipo. Y este mapa, que es cortesía de CNN, es un mapa donde los países tienen coloreado qué porcentaje de sus necesidades energéticas provienen solamente de Rusia, ¿no? Solamente de Rusia. Y ahí pueden ver algunas economías, las del Báltico, por ejemplo, que están del color más oscuro. El 100% de las necesidades de gas natural de Finlandia, de Estonia, de Lituania, de Letonia provienen de Rusia. Gran parte del centro
de Europa, pero sobre todo Alemania, que es el corazón manufacturero de esa región del mundo. 40% de necesidades energéticas provienen de Rusia. Y no solamente se pueden imaginar lo complicado que ha sido producir para estas economías, o al menos el dilema que tienen, ¿no? O sea, dejo de importar gas natural de Rusia para dejarles un bloqueo económico, pero si no voy a causar una recesión más profunda en mi país. Bueno, eso obviamente va a tener impactos muy fuertes en lo que les vamos a enseñar ahorita de crecimiento y de inflación, pero creo que también sale un tema geopolítico crucial en este momento, y es que no toda Europa está igual en cuanto a sus necesidades energéticas. Hay algunas economías como la del Reino Unido donde son autosuficientes en gas natural, y eso permite que uno pueda tener como diferencias diplomáticas muy fuertes entre Alemania y otros países. No sé si vieron, por ejemplo, algunas fotos, algunos videos del primer ministro del Reino Unido que iba a Kiev, que se paseaba en las calles hace no mucho tiempo, porque se pueden dar el lujo los británicos en este entorno de presionar a Rusia diplomáticamente cuando hay economías como Alemania o incluso como Francia o como Italia mismo, que en realidad no pueden dejar de importar gas natural, al menos de que quieran dispararse en el pie y causar una recesión muy profunda. Este tipo de fenómenos que este mapa creo que es muy claro para el gas natural, no solamente es para energéticos, y yo creo que esta gráfica va a ser muy significativa en lo que está sucediendo. Ahora sí, lo que está aquí graficado es de la proporción de la producción mundial, qué porcentaje de eso proviene de entre Rusia y Ucrania. Del lado derecho pueden ver, por ejemplo, petróleo y gas natural. Es el 100% en Finlandia, por ejemplo, ¿no? Y el 40% en Alemania, pero a nivel global no es nada despreciable. Es casi el 20% de gas natural que proviene nada más de esos dos países. Obviamente hay una escasez muy importante, lo hay también para petróleo. Del lado de metales es una idea muy parecida, ¿no? O sea, son metales que son muy necesarios para diferentes procesos industriales, donde algunas materias primas como el paladio, casi la mitad de su producción proviene de estas dos economías. Y los granos ni se diga, ¿no? Hay lugares, hay granos como el maíz o como el trigo, que son entre 10 y 30% de la producción mundial. Aceite de girasol, creo que es algo muy interesante. El aceite no es solamente el que usamos todos nosotros para cocinar en casa. El aceite de girasol es uno de los estabilizadores más importantes para alimentos procesados. Por ejemplo, es básicamente el único componente estabilizador que tienen las fórmulas de niños. Y cuando el 80%, casi el 90% de la producción de aceite de girasol proviene de esas dos economías y no existe en ningún lugar del mercado, no es un tema nada más de, pues, en vez de echarle aceitito de este, le echo aceitito del otro. Se requiere que los equipos de investigación y desarrollo pues encuentren nuevas maneras de estabilizar los alimentos. Se tiene que ir con las autoridades de cada país para que les den permiso de producirlo con otros componentes, y luego las fábricas tienen que echar a andar sus máquinas para producir un alimento con una fórmula nueva y comenzar a distribuirlo. Por ejemplo, uno de los productores más importantes de fórmula en Estados Unidos es una empresa que se llama Mead Johnson. El director de investigación y desarrollo es mexicano, por cierto, es amigo mío. Y me estaba contando que si hoy se arreglara el problema entre Rusia y Ucrania, hoy se arreglara. Mágicamente hoy el aceite de girasol a nivel global ya estuviera en niveles normales. Solamente lo que le va a tomar a esa empresa volver a llenar los anaqueles de fórmula es un estimado entre 6 y 18 meses según el producto. Y lo que estamos viendo con ese ejemplo y con muchos más, pues son cadenas de suministro que va a tomar mucho tiempo en que se normalicen, que no es algo que del día de la mañana se vaya a resolver, y que requiere pues de un cambio muy importante en la manera de producir con inflaciones elevadas para los siguientes años. Tiene impactos de otro tipo esta situación. Por ejemplo, vean esta gráfica. Es una gráfica de cuánto cuesta transportar un contenedor, el contenedor típico que vemos ahí en los trailers, ¿no? En los buques. Un contenedor de esos, cuánto cuesta transportarlo a través de las principales rutas marítimas globales, y ven el incremento tan fuerte que hemos visto. El peor momento ya pasó, fue a finales del año pasado. Este es un índice, no le hagan caso mucho a los números, ¿no? Lo que significa es más como en la proporción de la historia, pero pueden ver ustedes que en el peor momento llegó a ser 5 veces más costoso transportar un contenedor de lo que era históricamente normal hacerlo. Ahorita está relativamente bajo comparado con ese punto, pero sigue incrementándose y sigue estando 3 veces más elevado de lo que era normal transportar eso. Por cierto, ahorita vamos a hablar un poquito del caso mexicano, pero para darles un adelanto, se pueden imaginar que las empresas globales están desesperadas por mover las fábricas más cerca de su consumidor final.
Está todo el mundo desesperado, por ejemplo, por venir aquí a México, poner aquí su fábrica, poner aquí su producción. Y ahorita hablaremos de eso, pero unas explicaciones más importantes de por qué el peso mexicano está tan apreciado. Pero bueno, antes de hablar del caso mexicano, ¿qué están haciendo los bancos centrales globales? Número uno, están preocupadísimos por el entorno inflacionario por razones obvias, pero además están muy preocupados porque los mecanismos normales de control de la inflación no existen. Si tú incrementas la tasa en situaciones normales, bueno, pues tal vez la gente va a pedir menos créditos, va a ahorrar un poco más, se va a desacelerar un poco la economía. Pero subiendo tasas no vas a producir más aceite de girasol en Ucrania, ¿no? Entonces es un entorno que es muy inusual y que los bancos centrales quieren controlar la inflación a través de una forma pues experimentalmente rara, ¿no? Fíjense lo que les voy a decir. Los bancos centrales del mundo están buscando crear una recesión lo suficientemente profunda que la gente pierda el empleo, que la actividad económica se desacelere lo suficiente como para ver si con eso los precios bajan. Y hay que hacerlo, ¿no? Los bancos centrales lo tienen que hacer. En algún momento no va a funcionar esta tónica porque el crecimiento va a sufrir demasiado y los precios no por eso van a recortarse, pero mientras tanto las tasas se van a incrementar. Los veo a todos con caras de muy preocupados, ¿no? Y la inflación está muy elevada, pero eso tiene una muy buena noticia para sus portafolios. Y ahorita que hablemos de los portafolios, sobre todo en pesos, pues la receta es muy interesante. Qué bueno que las tasas se están incrementando, porque eso quiere decir que la inversión más segura que uno puede tener en su portafolio, que es, no sé, la tasa de un bono corporativo, la tasa de un bono gubernamental, pues cada vez te va a pagar más. Antes te pagaba el 3% hace un par de años, ahorita te va a pagar 7, 8, 9% según el bono que uno esté comprando, ¿no? Y eso ahorita prometo que lo voy a aterrizar más a portafolios. Estados Unidos es de aquellos países que están incrementando las tasas más rápidamente. También es la economía que más fuerte había crecido, que más espacio tenía para hacerlo, para buscar controlar la inflación. Y cuando las tasas se incrementan en Estados Unidos, normalmente, ¿qué sucede? Que los flujos globales se buscan ir a Estados Unidos, buscan comprar bonos del tesoro, buscan comprar bonos corporativos en ese lugar y con eso el dólar usualmente se aprecia, es decir, las monedas usualmente se deprecian en este contexto. El peso mexicano es la gran excepción, también hablaremos de eso en un momento más, pero en general sí estamos viendo un fortalecimiento del dólar contra básicamente todo tipo de monedas, ¿no? Y aquí pueden ver, por ejemplo, este índice, cómo se ve el dólar contra los principales países desarrollados. Básicamente está en el máximo desde 2008. Cómo se ve el dólar contra las principales economías emergentes, ahí le faltó una T, disculpen, con las principales economías emergentes, también momento de mucha apreciación. Ahora, como yo les comentaba, cuando las tasas se incrementan, pues lo que sucede es que las bolsas se caen por muchas razones, pero por un lado es el punto de vista normal, fundamental, y es que si las tasas están más altas y la economía se desacelera, pues las empresas venden menos. Y si las empresas venden menos, pues lo que vale una empresa va a caer en su valuación. Y el otro efecto es que si las tasas están más elevadas en Estados Unidos, pues todo el mundo vende sus portafolios para comprar tasas y los dos mecanismos tienen el mismo efecto, que es que la bolsa se cae. Vean esta gráfica, es una gráfica muy vieja, comienza en el 2006. La bolsa americana, como cualquier otra bolsa del mundo, normalmente tiende a crecer. Y es obvio que tienda a crecer, pues porque las economías crecen en el tiempo, ¿no? O sea, es muy raro tener años de recesión. A veces crecemos 1%, a veces 2%, a veces 5 o 6% como vimos en los últimos años, pero es normal que tengamos estos ciclos de caída y en el neto subidas. Y yo creo que hay varias cosas también interesantes a destacar en esta gráfica. Primero, sí estamos obviamente viviendo una caída fuerte en el mercado bursátil americano, pero cuando uno compara la historia tan larga de la bolsa y cuando uno voltea a ver las inversiones de largo plazo, pues es muy evidente que esta caída, por grande que parezca en ese momento, comparado con una inversión de 10 años, en realidad es pues casi un errorcito, ¿no? De toda la plusvalía que se ha llevado ese mercado bursátil. Del lado izquierdo pueden ver las típicas caídas de la bolsa americana, de qué magnitud llegan a ser. Si ven ustedes ahí en el promedio, son caídas que tienden a ser como de un 30%. Ahorita estamos en un entorno de volatilidad. Desde el máximo de la bolsa americana a la fecha ha sido casi de un 20%. Creo que todavía tiene espacio la bolsa para caer un poquito más, pero también todo sugiere que el peor momento de estas caídas ya pasó. Los días transcurridos, esos son más difíciles de encontrar un patrón. Hay veces que estas caídas duran pues un mes nada más, ¿no? Como la caída al inicio del 2020. A veces llegan a durar como la del 2002,
¿cuánto es eso? Como 2/3 de un año. Y hay un poquito de todo en medio, ¿no? Porque depende mucho del espacio que tenga el Banco Central, del espacio que tenga el gobierno para poder mitigar estas caídas, pero espero que ahorita les demos un poquito más de luz de qué más podría pasar en los siguientes meses. Yo creo que esta gráfica tiene patrones todavía más interesantes de lo que sucede cuando la Reserva Federal, es decir, el Banco Central de Estados Unidos, incrementa tasas por primera vez. ¿Cuánto tiempo transcurre hasta que llega el peor momento de la bolsa? Y vean los últimos ciclos de incrementos de tasas. El del 99, el del 2004, el del 2015 y el de la actualidad. Que por cierto, el primer incremento de tasas se dio el 16 de marzo del 2022. Y un patrón histórico bastante frecuente es que del primer incremento de tasas dura 3 meses y medio para que se toque el peor momento de esa caída antes de que se vea una estabilización y se dé una vuelta y comience un proceso distinto para la bolsa de ese país. Si ese patrón se da en esta ocasión, ¿cuánto sería 3 meses y medio? Pues hubiera sido el resto de marzo, faltaría abril, mayo y junio. Ya estamos en junio, ¿no? La historia sugiere que todavía nos falta un mes adicional de volatilidad, posiblemente con algo de caídas. La historia sugiere que esa caída adicional debería ser de por ahí de un 5% extra y que una vez que esto se dé, podríamos estar comenzando otra vez en un regreso para la bolsa americana, ¿no? Ojalá que esta vez no sea la excepción. Claramente el pasado no es siempre lo que sucede en el futuro, pero no deja de ser una guía razonable, ¿no? Y si varias veces sucede lo mismo, algo pasa en el mercado que interpreta estos ciclos de una manera consistente. Y déjenme les enseño algunas gráficas de cómo podría uno pensar atacar este tipo de volatilidad en el mercado para los portafolios de inversión. Aquí están graficados las dos mismas cosas, pero arrancan en lugares distintos. La primera arranca a inicios del 2015 y la segunda arranca a inicios del 2021. ¿Qué está graficado del lado izquierdo? De color dorado es cuánto tendrías que tener generado en una inversión para que no hubieras perdido nada con la inflación. Es decir, la inflación de 2015 a 2022, a la fecha, necesitarías haber encontrado una inversión que te hubiese generado en ese periodo de tiempo 40% para que no lo hubieras perdido a la inflación. Aquí en México tenemos una cosa dichosa, ¿no? Y es que cuando las cosas se ponen muy complicadas, el Banco Central de México incrementa tasas. Y con esa visión, si uno hubiese invertido en 100% deuda gubernamental mexicana, en el fondo de Actinver más seguro, solamente deuda gubernamental, hubiese sido eso suficiente para haberle ganado a la inflación en el largo plazo. Claramente, del 21 a la fecha, ese no es el caso. Sí estamos viviendo unos años de inflación elevada y no hubiese sido suficiente haber comprado solamente deuda gubernamental y uno hubiese tenido que invertir en algo más para haberle podido ganar a la inflación. Entonces déjenme les enseño otros ejemplos de portafolios a ver cómo se hubieran comportado. Primero, estas dos gráficas son igualitas. La del lado izquierdo empieza a inicios del 2015, la segunda empieza a inicios del 2021. Ahí está también graficada la inflación, pero de color azul clarito está un portafolio distinto. Un portafolio que en vez de haber comprado 100% en deuda gubernamental, hubiese comprado 90% en deuda y 10% en dólares líquidos. Pero dólares que se hubieran quedado bajo el colchón, y eso es algo importante, bajo el colchón. ¿Les hubiera dado igual en todos esos años no haber comprado los dólares, solamente haber comprado deuda gubernamental, que comprar dólares y guardarlos bajo el colchón? Y del 21 a la fecha hubiera sido prácticamente la misma historia. Pero que el dólar no es así completamente seguro, o sea, no debería funcionar al igual que la deuda, pues más o menos, ¿no? Porque si está la inflación en Estados Unidos al 8% y tienes los dólares bajo el colchón, pues no te está sirviendo para ganar la inflación de ese país tampoco. Es más, la inflación de Estados Unidos está incluso más elevada que la de México. El mensaje, ahorita les voy a enseñar la siguiente lámina, el mensaje es, si no pones a trabajar tu dinero, de largo plazo no vas a encontrar oportunidades de inversión que le ganen a la inflación. Y vean este ejemplo que es muy significativo. Es un portafolio ligeramente distinto. Es 90% deuda gubernamental. Alguien que tiene 90% de deuda gubernamental es alguien de un perfil bastante conservador y nada más 10% haberlo invertido a bolsa americana, al Standard & Poor's. Me voy a regresar una para que la vean.
O sea, vean ahí 90% deuda, 10% dólares. No les sirvió mucho haber comprado esos $10 y guardarlos bajo el colchón, pero si ese 10% lo hubieras invertido en bolsa americana, vean la diferencia de rendimientos de largo plazo tan increíbles. Y en este entorno tampoco lo hubiéramos ganado a la inflación, pero es muy inusual ver algo así. Se hubiera acercado uno con 10% nada más en bolsa americana, bastante haberle ganado a la inflación. Y ya les cuento otro tipo de historias, ¿no? Alguien de un perfil bastante más agresivo que hubiese metido 40% en bolsa americana, la caída actual ni se hubieran enterado, ¿no? Se hubiera sido una caída muy pequeña que ya hubieran llevado casi el doble de rendimiento de 2015 al inicio de esta caída. De largo plazo, pues claramente se ve una caída más profunda, pero aún así le hubieran ganado la inflación con toda la caída de esa magnitud, ¿no? Es bien importante poner a trabajar los pesos y bien importante poner a trabajar los dólares. Hay una cosa que no está funcionando en este año, a diferencia de otros, y es que el peso mexicano está no solamente estable, sumamente estable, con vientos muy favorables que espero poderles explicar un poquito más por qué se están dando, y que de corto plazo incluso el peso puede llegar a tocar niveles de 18 saltos en las siguientes semanas. Es un peso que si ustedes lo ven así directamente, ese dólar tal vez no te genere rendimientos a menos de que los pongas a trabajar, pero creo que el dólar es un seguro que es muy distinto, es un tipo de inversión que no se compara con invertir necesariamente en bolsa o necesariamente en renta fija. Pero el peso está estable e insisto, con una tendencia todavía de corto plazo que lo puede fortalecer un poquito más. Entonces, déjenme les cuento brevemente por qué el peso está así. Les estaba comentando de pues, un movimiento importante que hay a nivel global donde están tan desesperadas las empresas por los precios tan elevados de cadenas de suministro, de costos de transporte, de COVID, de guerras comerciales, de guerras literales, ¿no? De conflictos bélicos, que todo el mundo está buscando colocarse más cerca del consumidor final. Y creo que esta foto refleja casi de maravilla lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Que es un fenómeno que se llama nearshoring. Ahí está en esta grafiquita que está sacada de una página inmobiliare.com, donde se ve de China a México todo, ¿no? Contenedores, tractores, trailers. Hay una carrera impresionante para poder colocarse en México. Lo que les voy a decir ya sé que suena como una exageración, pero háganme caso en la siguiente frase que les voy a comentar. Creo que estamos viviendo la transformación económica más importante de nuestro país de los últimos 25 años. Les voy a enseñar unas gráficas que se van a ir para atrás cuando vean esos números. Están impresionantes los datos de nearshoring hacia nuestro país. Vean del lado izquierdo esta gráfica. Ahí está puesta la inversión extranjera directa. Obviamente la inversión extranjera ha estado muy volátil durante la pandemia. Años buenos, años malos, años peores, años raros, todo tipo de años en las últimas épocas. Pero un patrón que sí es muy evidente que se ha mejorado en los últimos trimestres, en el último año, es el componente que está de color dorado. El crecimiento del 2020 al 2021 es un tipo de inversión que se llama nuevas inversiones. No son reinversiones de utilidades, no son inversiones entre compañías, literalmente es dinero nuevo para proyectos nuevos. Y en lo que va, lo que dice ahí 2022 es el primer trimestre del 2022, ¿sí? Vean cómo ya está en 20,000 millones de dólares, o sea, ya casi supera lo que normalmente se da en 2 trimestres, nada más en el primer trimestre ya estamos ahí y otra vez con un componente importantísimo de nuevas inversiones. ¿Dónde están llegando? Bueno, claramente, como es el caso mexicano, está llegando al sector manufacturero en primer lugar, 40% de inversión en ese sector. Uno pensaría, es más, si hubieran estado en una plática del equipo de economía de Actinver en los últimos años, la conclusión directa de esta gráfica hubiera sido el Bajío va a ser el motor de crecimiento, pero van a ver cómo el Bajío ahorita está en una situación bastante distinta. De todos modos, hay 15% en el sector de minería y 15% en servicios financieros y de seguros. ¿Dónde está llegando esta inversión? Por monto, si ustedes ven, hay algunos estados que es normal que reciban mucha inversión, como es el caso de la Ciudad de México, el caso de Nuevo León, incluso el caso de Jalisco, pero vean cómo empiezan a aparecer en monto estados que habían estado muy rezagados en los últimos años. En tercer lugar está Baja California, por ejemplo.
Por ahí está Chihuahua, Tamaulipas. O sea, comienza a aparecer estados fronterizos que no habían estado en el radar del sector manufacturero en un rato. Había sido más el motor de crecimiento del Bajío. Pero esta gráfica del lado izquierdo, yo creo que es la gráfica más interesante que les quiero contar el día de hoy. Cuando un peso, bueno, mejor dicho, cuando un dólar llega a México, esta encuesta, que ahí está abajo la fuente, le pregunta a ese dinero, ¿para qué eres? ¿Eres dinero para, por ejemplo, por un tema de nearshoring? Sí, eres de nearshoring. Le pregunta a la encuesta a ese dólar, ¿de dónde vienes? Y la respuesta está por países ahí en esta gráfica. Vean lo que está sucediendo al último dato que tenemos disponible, que es al tercer trimestre del 2021. La cantidad de inversión asociada a nearshoring de China es más que la suma de esa misma cantidad de Estados Unidos, de Alemania y de Canadá juntas. Estamos viendo unos flujos impresionantes que no es lo que yo pensé que se iba a dar en esta pandemia, que era la fábrica de Estados Unidos que estaba en Malasia, viniéndose a ubicarse a Tijuana para desde ahí exportarle a Estados Unidos. Son empresas chinas que están aprovechando el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos para comprar tierra, para comprar naves industriales, para estar listos para sus bodegas, para su producción, para su e-commerce, para todo lo que necesiten hacer, diversificando su producción, diversificando sus recursos y aprovechando este canal mexicano de exportación a Estados Unidos. Y por eso les digo que estamos viendo una transformación impresionante que no vino acompañado de un Tratado de Libre Comercio, no vino acompañado de la visita de un funcionario público de alto nivel de no sé qué país. Las fuerzas económicas de la pandemia, de las guerras comerciales, lo estamos viendo en el día a día, y todo este dinero que está llegando a México es unas explicaciones importantes, no es la única claramente, pero de las más importantes de por qué el peso está tan apreciado. Y además vean, por ejemplo, exactamente en ese momento de la foto de la encuesta, cómo se ven las economías estatales en cuanto a su recuperación económica respecto al inicio de la pandemia. Los estados que están de color verde son aquellos estados que al tercer trimestre del año pasado ya estaban en un nivel de actividad económica mejor al del inicio de la pandemia. Y los que están en rojo, pues claramente no. Vean, por ejemplo, cuáles ya estaban en recuperación en ese momento. El que es más obvio es Tabasco. Bueno, pero ese porque tiene una dinámica muy distinta, ¿no? Hay mucho gasto público en la construcción de una refinería, pero quitando Tabasco, es más, quitando también Chiapas y Oaxaca, que tienen algo de subsidios, sobre todo federales, la frontera norte, desde Tijuana hasta Ramos Arizpe, más o menos, es exactamente donde están llegando estos flujos de nearshoring, principalmente provenientes de China. Baja California como el estado número 1 en recuperación económica de esos. Y también vean lo interesante que está la franja del Bajío. Lo que yo les decía de inversión en el sector manufacturero, uno hubiese pensado que Guanajuato, que San Luis Potosí, que Aguascalientes ya estarían en plena recuperación económica con esos datos, y vean cómo hay otros factores más profundos que determinan el crecimiento de un estado, pues como inseguridad, como huachicoleo, como falta de Estado de Derecho, que no han permitido que esa región se recupere. Pero además, dado que los flujos están llegando a otra parte de México, estamos enfrentándonos a un México que crece a velocidades muy distintas para los siguientes años. Otro factor que le está ayudando mucho al peso son las famosas remesas. Remesas que están espectaculares. Además, en el 2021, vean ese crecimiento, es a 52,000 millones de dólares de remesas en un solo año. Imagínense la cantidad de inversión que tendría que hacerse en un país para que sus utilidades fueran de 50,000 millones de dólares. O sea, es impresionante lo que estamos viendo a través de ese flujo y no requiere capital. Perdemos mucho, claramente, ¿no? Hay muchos de los mexicanos que se van a Estados Unidos es pues por razones de falta tal vez de empleo, falta de capital, pero digamos, viendo desde un punto de vista más frío, más de números, pues es dinero que está llegando casi gratis para el consumo de los hogares mexicanos. Y este año, al mes de abril, 17,000 millones de dólares nada más al mes de abril. Vean la historia. O sea, es ya lo mismo que había recibido de remesas México en el 2004, ¿no? Por ahí, 2005. Vamos, pero en viento en popa para llegar a 60,000 millones de dólares este año. Y por cierto, la mayoría de los albañiles en Estados Unidos son mexicanos. Entonces, lo único que tiene Estados Unidos ahorita para apoyar a su economía es la potencial aprobación de un plan de infraestructura que va a contratar a un montón de mexicanos y que eso todavía va a acelerar más la recepción de remesas, ¿no? Otro viento muy favorable para el peso mexicano en este entorno.
¿Qué está haciendo Banco de México en este contexto de un tipo de cambio apreciado, un crecimiento pues muy heterogéneo, inflaciones elevadas? La verdad es que no tiene muchas opciones y tiene que seguir a la Reserva Federal al menos. Y lo que hemos estado viendo ha sido nuestro Banco Central incrementar la tasa del 4% cuando la logró recortar en el peor momento de la pandemia a los niveles actuales del 7% y va a continuar este crecimiento de tasas un buen rato más. Hay reunión este mes, va a subir Banco de México otros 75 puntos base en mi opinión. Luego vendrá otra reunión al final del verano. Creo que va a incrementar Banco de México la tasa otros 75 puntos base. Y de pronto nos vamos a encontrar con una tasa referencial 8.50. Ya va a ser un máximo histórico. El peor momento de tasa de referencia en la historia del Banco Central se dio después del gasolinazo aquel, ¿se acuerdan? Después del 2017, que llegó al 8.25. Vamos a superar la tasa en este momento. Son noticias pues relativamente buenas para los que les gusta invertir en bonos de corto plazo, en nuestros fondos que tienen duraciones muy cortitas, gubernamentales. Ojo, cuando vean la tasa al 8%, no vean su estado de cuenta y volteen hacia atrás y digan, ¿por qué mi fondo no pagó 8%? Bueno, 8% es a partir de hoy para el siguiente año, pero la tasa, venimos de una tasa del 4%. O sea, el punto justo de comparación de su estado de cuenta es hace un año cuánto estaba la tasa y cuánto me dio un fondo comparado con hace un año. ¿Ok? No se les va a olvidar eso. No vean, no esperen 8% ahorita, es 8% en un año y si todo sale perfecto, ¿no? Que es un gran pero. Pero la tasa al 8, al 8.5, al 8.75 sí van a ser tasas que para los bonos de largo plazo pues vamos a estar viendo obviamente minusvalías, ¿no? O sea, eso es una realidad. Aquellos que tengan bonos de 10 años, de 20 años, pues van a ver minusvalías adicionales en esos bonos, que si lo que les importa es mantenerlo al vencimiento, fijarse más en los cupones que el estar comprando y vendiendo bonos, que no sé por qué les gustaría estar comprando y vendiendo bonos, sino más que hacerlos al vencimiento, pues estas tasas elevadas para los de largo plazo les va a pegar, para los de corto plazo los va a beneficiar. Ahora, ¿qué tanto puede subir la tasa? Hoy, si ven el mercado, hay algunos, perdón si uso una frase muy técnica, ¿no? Pero hay nodos de la curva, o lo que quiere decir, hay expectativas dentro de los instrumentos de mercado que apuntan a tasa hasta el 10%. No va a llegar al 10%. Bueno, sí, no sé, luego ahí me aventan tomatazos, ¿no? Pero se ve muy difícil que la tasa llegue al 10%. O sea, creo que es una tasa que va a verse incrementado solamente en la medida en la cual la Reserva Federal lo pueda hacer y no mucho más que eso. Ahora, hay riesgos adicionales que debamos preocuparnos, sobre todo desde el punto de vista de finanzas públicas. Ahorita todavía no. En 2 o 3 años puede ser que ese sea el caso, pero en este momento no. Lo que ha hecho el gobierno federal ha sido que conforme ve que la recaudación disminuye, también ha estado disminuyendo el gasto. Y las calificadoras en este momento están relativamente tranquilas. No hay posibilidades en el corto plazo de que México pierda grado de inversión, pero ni de chiste. O sea, es algo muy poco probable. ¿Qué tendría que suceder para que México pierda el grado de inversión? Que de las triples Bs bajara en 2 calificadoras a las doble Bs. Fitch tiene una perspectiva estable, se ve difícil que le baje la calificación. Standard & Poor's, aunque tiene una perspectiva negativa, incluso bajarle un nivel a la calificación de México se ve complicado. Del caso de Moody's, está muy arriba, ¿no? O sea, tendría que bajar 1, 2, 3 veces para que perdiera grado de calificación ante ellos. No es el escenario central, pero ni de chiste ahorita, ¿no? O sea, no se preocupen de finanzas públicas. Y pues ya en este contexto, para concluir, les enseño cómo estamos viendo todo esto ya de manera muy, muy puntual, ¿no? No está aquí escrito, pero les recuerdo que la visión que tenemos sobre todo para la bolsa americana es, creo que junio todavía va a ser un mes complicado, pero el peor momento ya pasó y todo sugiere que estamos a unas cuantas semanas de ver algo de estabilización antes de que podamos pensar en una recuperación. Pero ahorita en las siguientes semanas, posiblemente en el siguiente mes, no creo que todavía se dé ese momento. ¿Qué estamos esperando para el crecimiento de Estados Unidos? Sí estamos en una desaceleración, obviamente. Está creando la autoridad de ese país una desaceleración artificial para controlar la inflación. Los pronósticos van hacia abajo de crecimiento y lo seguiremos revisando hasta abajo mientras la autoridad lo siga haciendo en esa magnitud. El próximo año Estados Unidos va a crecer, que pensamos nada más por ahí de un 1%, ¿no? O sea, es una tasa de crecimiento muy, muy chiquita. No creo que venga una recesión, o no parece en este momento una recesión, pero una contracción, una desaceleración, sin lugar a dudas sí se está viendo.
Inflación en Estados Unidos, el 2%, ¿cuándo lo veremos? No sé, pero parece que va a tomar mucho tiempo para que veamos la inflación del 2% otra vez. Este año, creo que todos los meses del año en Estados Unidos, todos hasta el final, la inflación va a estar arriba del 7%. Y es más, hasta el próximo año, cuando podríamos comenzar a ver algo de desaceleración, pero cerrando en 4%, o sea, el doble del objetivo del Banco Central durante varios meses más. ¿Y la tasa hasta dónde puede llegar? Ahí ya, a diferencia de México, que hay una tasa objetivo, allá les recuerdo que hay un rango, el rango de entre 2,5 y 2,75, creo que es el rango adecuado, es decir, tasas no arriba del 3%, pero no muy lejos del 3%. Y nada más, ¿no? El caso de Estados Unidos. Y del caso mexicano, pues el crecimiento obviamente se está empeorando, que les enseñé los mapas, pero también es un México que no le hagan mucho caso a estos números, porque son números que hablan de un México en promedio. Y como les enseñé en los mapas, hay varios Méxicos en uno. Hay un México que está creciendo rápidamente, un México que está creciendo más lentamente. El Bajío, la Ciudad de México están un poco más rezagados que lo está haciendo la frontera norte o los lugares estratégicos de gasto fiscal. Entonces, crecimientos de por ahí del 1,5%, tal vez 1%, creo que son razonables para México en este año y el que viene. Inflación no muy distinto a Estados Unidos. La inflación me parece que todos los meses del año hasta diciembre, todos vamos a ver inflaciones arriba del 7%. Y hasta el próximo, con cadenas de suministro un poquito más normales, pues podríamos pensar una inflación regresando a niveles más normales. El 3% tampoco creo que lo veamos en el corto plazo. No creo que lo veamos el próximo año ni un solo mes. Por eso pensamos que por ahí del 4,5% es un pronóstico adecuado para el 2023. Con la tasa de referencia que, como les mencionaba, ahorita está en el 7%. Entonces va a seguir incrementándose un ratito más. Las siguientes 2 o 3 reuniones creo que seguiremos viendo incrementos. Y hasta el 2023, ya con inflaciones más normales, podríamos pensar en algo de desaceleración en la tasa. Tipo de cambio, ¿para dónde va? Pues como les comentaba, tiene vientos muy favorables de corto plazo el peso. No me sorprendería llegar a verlo incluso en 18 saltos con esta magnitud. Claramente no es sostenible para siempre. En algún momento estos flujos tendrán que normalizarse y eventualmente pues continuar una trayectoria más normal de depreciación del peso, que típicamente es del 4 o 5%. Es más, creo que a pesar de que ahorita de corto plazo lo veamos en 19 bajos, para cierre de año más pegado al 20,5 me suena más razonable, ¿no?, que los niveles actuales, pero es un tipo de cambio de equilibrio de 20,5 para el mediano y largo plazo, que no creo que debamos de cambiar mucho esta dinámica. Y pues con eso, pues creo que es momento de terminar, pero si todavía tienen pues ganas de algunas preguntas, encantado de responderlos. Pero muchas gracias por su atención. Enrique, muchísimas gracias por siempre ayudarnos a revisar las hipótesis de inversión que tiene Grupo Actinver. La verdad es que este año ha sido, como dices, un año muy atípico, pero también muy interesante con todos los datos que nos das y con toda la parte macroeconómica. Justamente pasando las elecciones de este fin de semana, creo que esto nos cae como anillo al dedo para entender que pues, los movimientos que vamos a ver en el mercado pues atienden mucho a este nearshoring y toda esta parte macro, más que a una política interna. Pues vamos a abrir el espacio para preguntas. Estamos aquí en el auditorio algunos inversionistas. Hola Enrique, gracias. ¿Qué opinas de la industria inmobiliaria? Los inmuebles en México. Sí, creo que está Valentín aquí, nuestro analista de real estate, pero creo que no está. A ver, creo que el sector inmobiliario es un sector que no hay que verlo como uno solo, porque hay todo tipo de inmuebles. El sector de real estate industrial está en un momento increíble, ¿no? Por las razones del nearshoring que le estaba diciendo. Hemos visto a las fibras. Es más, el sector mexicano, de la bolsa mexicana, que más rendimientos ha dado en el año, es justamente el que el libro de texto diría que más perjudicado debería estar con el incremento de tasas, que es el sector de fibras. Y es que las fibras están atacando pues nichos muy particulares donde el nearshoring se está colocando. En la frontera norte ya es muy evidente, en el Bajío vendrá cuando el Estado de Derecho mejore, y es un sector que es espectacular. Ahora, el sector de oficinas es un sector pues medio mixto, ¿no? Porque no tiene nada que ver con lo que platicamos hoy, pero los millennials en las oficinas están desesperados por no usarlas. Y creo que estamos viviendo una reconfiguración del sector de oficinas, que aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, uno voltea a ver las oficinas de Santa Fe
bastante vacías, ¿no? O sea, es un mercado que es complicado. Sectores dinámicos, pero sectores complicados. El sector inmobiliario, el típico de departamentos, ¿no? O sea, el que estamos acostumbrados, es un sector que tiene una dinámica muy positiva si estás en el lugar correcto. Por ejemplo, tenemos un socio, ¿no? Un fondo que se llama Delta, que construye en Houston, ¿no? Por dar un ejemplo. Y lo que hacen ellos es que construyen departamentos de 2 recámaras ahí en Houston. Y su lógica es, cuando todo está bien, todo el mundo quiere trabajar en el downtown de Houston, rentar un departamento de 2 recámaras. Y cuando todo está mal, todo el mundo quiere dejar su casa de los suburbios para irse a un departamento de 2 recámaras en el centro de Houston. Y ese tipo de departamentos son pues bastante estables, ¿no? En rentas, bastante estables en precios. Lo que, digamos, esa parte es la positiva. La parte negativa es que como inversión que te proteja de inflación, yo creo que la dinámica es distinta. Solamente sucede eso cuando la inflación es ocasionada por la demanda, que todo está tan bien que todo el mundo se anima a subir precios, a subir rentas y el precio de un inmueble sube en ese contexto. Cuando todo está mal por el lado de la oferta, que no hay empleo, que es más difícil que haya cadenas de suministro, se vuelve cada vez más difícil pensar una apreciación de eso. Y además, cuando hay una dinámica de exceso de construcción, pues tampoco te ayuda el hecho de que las varillas y el cemento sean más caro, porque allá había un exceso de construcción en algunos lugares del país, ¿no? Entonces, es un poquito de todo. Pero el sector industrial inmobiliario creo que es de las grandes historias de éxito para los siguientes años. Muy bien. Vamos a ir ahora con preguntas de inversionistas del interior de la República. La siguiente es, se habla de una casi paridad igual dólar-euro. ¿Qué opinión merece este tema para ti? Bueno, a ver, es complicado porque Europa es de las regiones del mundo que están viviendo una dinámica interna muy, muy inusual. Ahí es donde está el problema de Rusia y Ucrania, ¿no? Entonces tienen tanto problemas de inflación como problemas de crecimiento difíciles, ¿no? Muy, muy profundos. Cuando uno habla de divisas, en realidad uno habla de expectativa de qué van a hacer los bancos centrales. Yo en este momento, la impresión que nos da el equipo de análisis es que el dólar ya se apreció todo lo que se tenía que apreciar. Las tasas ya se incrementaron todo lo que se tenía que incrementar. Y si algo sucede en expectativas, es que Estados Unidos acabe subiendo menos de lo que piensa ahorita el mercado. Y del lado de Europa, creo que la dinámica es prácticamente la opuesta. La inflación está llegando a Europa, pero la inflación se puede, pero empeorar radicalmente en los siguientes trimestres. Y pensando un poco en la historia europea, si uno tiene 3, 4 trimestres de crecimiento negativo en Europa, realmente a nadie le va a importar. O sea, lo que va a realmente importar en la historia es quién fue el que se le puso enfrente a Putin, quién fue el que realmente logró detener este conflicto. Y por eso mismo me parece que el crecimiento no va a importar tanto como la inflación para el Banco Central en esa región. Entonces, entre tasas menos agresivas en Estados Unidos y tasas más agresivas del lado de Europa, sí estoy de acuerdo. O sea, me parece que vamos a estar viendo un fortalecimiento del euro respecto al dólar en los siguientes años. Ok, perfecto. Tenemos a alguien, me parece que es alguien de Tabasco, que pregunta ¿cómo se ve Tabasco sin la inversión de Dos Bocas en el mapa que nos ponías? Pues no muy bien, obviamente. Tabasco, a mí me parece que el proyecto de Dos Bocas es algo muy... ¿No se llama Andrés Manuel el que preguntó? No. Ah, bueno. Sí, gracias. Bueno, al que preguntó, Tabasco me parece un ejemplo muy claro de lo que es la política de esta administración. El sureste, Tabasco en particular, pues no es un estado que tenga una infraestructura adecuada para pensar en grandes inversiones manufactureras. No tiene una plataforma de turismo tan desarrollada como pueden ser otras regiones del sureste. Entonces, ¿cómo le haces para detonar el crecimiento de un estado como Tabasco, ¿no? Toma muchos años, muchas décadas construir una mano de obra altamente calificada, construir un estado de derecho tan óptimo que todo el mundo se quiera colocar ahí, pensar en servicios financieros es complicado, ¿no? O sea, no es fácil encontrar una respuesta. Y cuando uno piensa en la administración actual, hay que recordar que lo que más les importa no es cómo lo hacemos para maximizar el crecimiento, sino qué hacemos para maximizar el bienestar. Y el bienestar en algunas ocasiones significa construir proyectos que, aunque no sean los proyectos más productivos, pues son proyectos que detonan el empleo, son proyectos que detonan la inversión, son proyectos que una vez
que construyes algo de manera pública, otro tipo de inversiones privadas lo acompañan y con eso algo de recuperación económica se genera. Si a alguien se le ocurre una mejor idea, creo que todo el mundo está ansioso a escucharla, ¿no? Pero si no es este tipo de proyectos, pues ¿qué más se puede hacer, no? El bienestar de Tabasco está mejorando, sí, sin lugar a dudas, ¿no? O sea, si uno pasa por ahí, puede ver Villahermosa, ¿no? Que ha estado creciendo, que tiene pues vías que cada vez son mejores, se siente, ¿no? Una actividad económica muy dinámica en esa región del país, y parecido a eso, aunque no en la misma magnitud, pues lo que estamos viendo en Chiapas, en Oaxaca, seguramente lo veremos en Guerrero y en Michoacán también en esta última racha del sexenio. Muy bien, muy bien. Hay varias preguntas que están aquí en el chat conectados. Vamos a tratar de responder posteriormente la mayoría, todas las que se puedan. Vamos a terminar con una última, si te parece bien por el tiempo, y nos vamos a ir con la siguiente. Lo que preguntan es que con las bolsas relativamente bajas, ¿qué sector es bueno para invertir? ¿En qué fondos estarías invirtiendo? Sobre todo en el tema de que las tecnológicas están muy, ¿cómo le llaman? Pues muy castigadas, y que puede ser un momento. Pregunta si puede ser un buen momento para invertir en el mediano y en el largo plazo. Sí, a ver, pensar en una historia sectorial para los siguientes años es complicado en este momento. El caso de tecnología es un ejemplo muy claro. O sea, hablar de tecnología es injusto porque hay todo tipo de tecnología. O sea, uno vimos en el peor momento de la pandemia empresas como Zoom, que no sé cuántos de nosotros, ¿no? Habían escuchado hablar ese nombre antes del inicio de la pandemia, que dieron un rally impresionante, y así como dio el rally, de pronto acabó y se comenzó a desplomar. Entonces, hay mucha de tecnología asociada a la pandemia que por razones obvias pues no va a ser el sector que más nos guste. Pero tecnología, hay todo tipo de tecnología. Déjame, les doy un par de ejemplos. Uno de ellos es el sector de biotecnología. Biotecnología significa tecnología asociada a la cura de muchas personas o de animales, donde el principal determinante de las ventas es el número de descubrimientos. Y el número de descubrimientos, por ejemplo, de patentes, el principal determinante es el gasto en investigación y desarrollo de esas empresas. Durante la pandemia se hizo gasto en esto que no se había hecho prácticamente nunca en la historia del sector. Y no sé cuántos de ustedes han visto en las noticias en los últimos meses que se han anunciado cosas como pero un tratamiento para el Alzheimer, que se han anunciado algunos tratamientos para cáncer, para SIDA, todo tipo de desarrollos nuevos para el sector de biotecnología. Lo difícil era atraer buenos científicos, buenos académicos, desarrollar patentes, tener un hub de conocimiento, y ya está ahí. Y me parece que una vez que la gente regrese a las calles, ya no va a ser COVID, pero va a ser otra vez enfermedades de todo tipo que la gente va a comenzar a desarrollar en los siguientes años. Van a estar listas estas farmacéuticas para poder enfrentar ese sector, y me parece que es un sector precioso. Otro sector que también es muy atractivo para los siguientes años, pues esto lo que tenga que ver con automatización. O sea, vean estas gráficas que les enseñé espantosas de cadenas de suministro que están rotas. En algún momento las empresas que sepan automatizar, que sepan a través de inteligencia artificial mejorar la distribución, pues es lo que va a funcionar. Pero es difícil encontrar estas historias sectoriales que les diga directamente compren este ETF o directamente compren este sector. Me parece que es más una historia de nombre por nombre que hay que estar pensando. Hay dos tipos de cosas que un inversionista puede hacer con nosotros. Una de ellas, la más fácil, es apóyense en el equipo de Asset Management. Tenemos un equipo extraordinariamente bueno. Son personas que todo el tiempo están buscando las mejores ideas de inversión y en sus fondos internacionales las han estado incorporando. Esa es una historia clara de éxito. Y la otra es para los clientes más sofisticados que les gusta invertir en directo, pues apóyense en el equipo de análisis que encuentra nombres de empresas tanto locales como globales muy atractivos. Y el último sector no es un sector, pero recuerden China, ¿eh? O sea, si no tienen en su portafolio, seguramente en sus fondos van a tener China en los siguientes trimestres, y si algún nombre en directo les interesa, pues apóyense en el equipo de análisis. Pero me parece que China es la gran oportunidad de inversión que hay para los siguientes años. Es la única región del mundo que tiene espacio para que sus autoridades apoyen a la economía. Ya vieron estas gráficas, el peor momento ya pasó, no ha acabado, pero este es el momento adecuado de comprar un poquito. Es el activo más arriesgado que van a tener posiblemente
posiblemente en sus vidas. Es del doble de riesgo de lo que es la bolsa americana, por ejemplo. Entonces, no es ni para todos y definitivamente no es en montos grandes, pero un poquito así. Pero antes de terminar esta idea, ¿saben cuál es una muy buena idea de inversión para el siguiente año? Renta fija mexicana. Es raro ver este tipo de instrumentos que paguen las tasas que vamos a estar viendo en los siguientes años. Les puede ayudar a mitigar gran parte del riesgo inflacionario. Dólar en este momento, pues ya ven que está todavía apreciándose, ¿no? Entonces es un buen momento de hacerlo en el sentido de que ya le queda poco espacio para que el dólar siga perdiendo fuerza contra el peso, pero para el siguiente 6, 12, 18 meses también instrumentos dolarizados parece una apuesta muy obvia. Pues Enrique, muchísimas gracias por tu tiempo, por toda la perspectiva que nos compartes. Para nuestros inversionistas, por favor, pónganse en contacto el día de mañana con sus asesores que pues estarán revisando portafolios y estaremos aplicando esta pues estrategia tan variante que hemos tenido durante este año. Gracias, Enrique.